Hey, hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde un intenso debate en ascensión, ya que pues prácticamente se quisieron pasar de lanza con los feminicidios, un debate intenso con los Paniaguados y Morena y Noroña. Veamos de qué se trata, qué nos comentan y ahorita comentamos, ¿por qué no? Compañeras y compañeros legisladores, el pasado 16 de julio, Luz Raquel Padilla fue asesinada en Zapopan, Jalisco. A sus 35 años, siendo víctima de violencia y cuidadora de su hijo, fue rociada con alcohol y quemada viva. El feminicidio de Luz Raquel ha causado indignación no solo porque su muerte es injusta y dolorosa, sino porque la Fiscalía Estatal ha emprendido un lamentable proceso de campaña de revictimización contra ella, porque su caso pone de relieve los enormes conflictos y carencias de nuestro país en cuidados, en derechos de las personas con discapacidad y seguridad de las mujeres. Como ya se ha mencionado y se ha dado a conocer, Luz Raquel era madre de Bruno, su hijo de 11 años con autismo. Ante conflictos con sus vecinos intolerantes a las crisis que sufría Bruno, comenzaron las amenazas de muerte. Ella acudió a la comisaría, al Ayuntamiento de Zapopan y a la Fiscalía Estatal para solicitar medidas de protección frente a esas amenazas. Algunas autoridades han señalado que ella gozaba de estas medidas, otras señalan que no se encontraban vigentes. Pero vigentes o no, las pocas órdenes de protección fueron evidentemente insuficientes y no cumplieron con su objetivo principal: detener la violencia de género y prevenir que ésta escalara. Compañeras y compañeros, esto no es un caso aislado. Luz Raquel, Cecilia Monzón, Abril Pérez y miles de mujeres mexicanas han sido asesinadas esperando órdenes de protección que nunca llegaron. Esto no se debe a la mala suerte o a un factor azaroso que está fuera de control de las autoridades. Por el contrario, son el resultado de omisiones concretas, como la falta de información, protocolos y recursos destinados a la emisión y seguimiento de estas medidas de protección. Los protocolos son instrumentos fundamentales en este sentido porque ofrecen directrices claras a los ministerios públicos y jueces, quienes deben realizar análisis de riesgos para decidir cuáles medidas otorgar a mujeres víctimas de violencia. Lamentablemente, son 16 entidades federativas que cuentan con este protocolo, lo que significa que el resto no los tienen. La mayoría de ellas no están actualizadas y, a pesar de que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los estándares internacionales en la materia lo exigen, no se ha cumplido. Las leyes estatales de acceso no cuentan con plazos máximos para emitir estas órdenes de protección que, por definición, son de carácter urgente, mientras que las fiscalías y los poderes judiciales estatales carecen de un control transparente de los recursos destinados al otorgamiento y seguimiento de las medidas. Es por eso que hoy presenté un punto de acuerdo exhortando a los gobiernos, congresos, fiscalías y jueces estatales a atender estos pendientes, porque desde luego cuentan con el marco jurídico para ello. Y por último, quiero enfatizar que desde el Grupo Plural reconocemos el reclamo social detonado por la muerte de Luz, que nos exige trabajar para garantizar el derecho al cuidado. Varias legisladoras y legisladores hemos presentado iniciativas para reconocer este derecho y crear un sistema nacional de cuidados, con la convicción de que estas labores deben ser responsabilidad compartida entre madres, padres, comunidades, el sector privado y el Estado. Hago un llamado a todos ustedes para que impulsemos este punto de acuerdo y comencemos a analizar estas reformas tan necesarias para saldar una deuda histórica frente a las mujeres de nuestro país. Espero, como siempre, contar con todos ustedes. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Ojalá también me acompañen en mi reforma a las fiscalías constitucionales. Bueno, tiene la palabra el diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo de Morena, hasta por 4 minutos. También comentarles que el grupo del Partido Encuentro Social le cedió su espacio al grupo de Morena y por eso hace uso de la palabra el diputado Santiago Manuel. Gracias. Con su venia, Presidenta. En esta ocasión, los compañeros de la derecha están utilizando también el asunto de la contratación de los médicos cubanos para golpear nuevamente al gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel. Pero estamos seguros de que una vez más van a topar con pared, porque tenemos hoy un pueblo más informado, un pueblo que ya está más que despierto y que tiene un nivel de conciencia
mucho mayor de lo que se pueden imaginar. Estamos precisamente en lo que el presidente ha llamado la cuarta transformación del país, y una vez más se están evidenciando del grado de mezquindad con la que se manejan, el grado de hipocresía y lo mentirosos que son. Pero también nos preguntamos si es necesario respondernos por qué actuar de esta manera, por qué incluso meterse con la salud, que es lo más preciado para los mexicanos y las mexicanas. Porque sencillamente les paramos lo que intentaban hacer con ese sector tan importante. Se les paró el desmantelamiento del sector salud, el desmantelamiento de ese sector que para ellos era un negocio y que cada vez que se escarba se evidencia el gran daño que le estaban haciendo al país. Este intento de privatizar este sector, el presidente Andrés Manuel ha evidenciado incluso en esta ocasión con la contratación de los médicos cubanos, lo abandonado que estaba el sector público. Cuando se necesitaban los médicos ante la pandemia, nuestro país no tenía los médicos especialistas necesarios para poder hacerlo frente. Sin embargo, salimos adelante, porque tenemos a un gran presidente que tiene la convicción por quienes más lo necesitan. Hoy estamos obligados, o más bien nos vimos obligados a la contratación de estos médicos especialistas cubanos por el gran déficit que tenemos en el país, dado que los gobiernos anteriores no se preocuparon realmente para la formación y la contratación de los médicos que atendieran a los grupos más vulnerables. Sin embargo, este gobierno se ha enfocado a contratar a los especialistas de médicos mexicanos. Tan es así que se ha avanzado en una primera etapa de jornada nacional de reclutamiento que se llevó a cabo entre el 24 de mayo al 3 de junio del 2022, logrando la contratación de 2.621 médicos especialistas, de los cuales hoy están en servicio. Asimismo, a pesar de realizar la convocatoria nacional para los médicos mexicanos, vale la pena mencionar que continúa existiendo vacantes en las zonas rurales y comunidades indígenas. Esto es lo que irán a atender estos médicos que fueron contratados y estamos seguros harán su mejor esfuerzo para atender al sector más vulnerable de este país. Asimismo, se seguirá contratando a los médicos especialistas y generales de un total de 10.445 vacantes y que la convocatoria está abierta para quienes estén interesados. Hablamos de los médicos nacionales. Agradezco la atención, Presidenta. Es todo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, hasta por 4 minutos. Por favor, diputado. Perdón, va a cambiar de... A ver si adelante desde su escaño, por favor. Sí, pudiese usted obsequiarnos un ajuste para que un servidor sea el primero, después el diputado Reginaldo, y hemos decidido ceder 2 minutos de nuestros 8 al compañero Gerardo Fernández Noroña, registrado por Morena. De acuerdo. Entonces, por favor, adelante, diputado Benjamín Robles, por favor. Adelante. Y vamos a ajustar esto que acaban ustedes de acordar. De acuerdo, ahorita lo anotamos. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo a nuestro marco jurídico, a la Carta, aunque a algunos no les gusta, y en esta multiplicidad de temas, en esta miscelánea de temas de la agenda política, quisiera comentar, referirme al tema que la senadora Nancy diputado, el senador señaló. Tiene una... A ver, ¿para qué? A ver. No hay ninguna parte en nuestro cuerpo jurídico, ni en los estatutos, ni en el reglamento, ni en la Constitución, que diga que los partidos pueden partir sus tiempos por minutos, pueden ceder su espacio. Y eso ya es una concesión. Ahora la nueva modalidad es partir el tiempo por minutos. Adelante, sigamos destrozando el reglamento. A ver, adelante. Justo quien puso esta bella modalidad de descuartizar su tiempo fue el PRI, que intervinieron de a 2 minutos cada miembro de esa fracción parlamentaria. Entonces,
tenían intervenciones de 2 minutos, más 2 preguntas de 2 minutos, se le fueron a 6. Yo quisiera, senador, si me permite, leer el artículo 18 en las reglas que aprobamos para esta comisión permanente. Entre otras, dice lo siguiente: para el desarrollo del debate, cada grupo parlamentario dispondrá de hasta 8 minutos, que podrán ser utilizados por el número de oradores que aquel determine. Gracias. Continúe el orador, por favor. Yo concluiría en que tengan para que aprendan y escuchen, compañeras y compañeros. Porque los casos de violencia feminicida que se han dado a conocer en días recientes, efectivamente es una preocupante llamada de atención a todas y a todos como sociedad. Violencia extrema, violencia a niveles inusitados, violencia contra mujeres ejercida no solamente por hombres, sino lo grave es que también por otras mujeres. Los casos que hemos visto en días recientes de mujeres quemadas no solo son síntomas de violencia feminicida, creo que son síntomas de descomposición social. Y por supuesto que es de esperarse que la oposición pretenda lucrar políticamente con este tema y utilizarlo para golpear a la Cuarta Transformación. Después de los resultados electorales, pues no les queda de otra. Y no puede esperarse nada más de ustedes, compañeras y compañeros de la oposición, que durante años fueron incapaces de frenar la descomposición social que sus propios gobiernos generaron, igual que hoy son incapaces de reconocer su responsabilidad y comenzar a hacer algo para sumar contra este flagelo. Este gobierno tiene la convicción de no mentir, de no engañar. Por eso el presidente López Obrador no dudó en reconocer en abril pasado que el feminicidio ha aumentado, pero también demostró que está consciente de sus causas y que su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, está trabajando para reducirlo. El diputado Kevin tiene una pregunta para usted, señor diputado. Si me permite una pregunta, compañero diputado. Encantado de la vida. Gracias, presidenta. En años recientes se han llevado a cabo reformas en materia de violencia de género, pero a pesar de ello se siguen presentando omisiones, como la del MP de Jalisco, y evasiones de responsabilidad como las del gobernador Alfaro. Ya no es un asunto de leyes, sino de actuación u omisión de quienes deben aplicar la ley. Diputado, ante esto, ¿qué debemos hacer en este Congreso para garantizar el cumplimiento de la ley? Muchas gracias, diputado. Con su permiso doy respuesta, senadora presidenta. Pues yo diría que en principio lo que estamos haciendo en la sesión de hoy de esta comisión permanente, que es no darle vuelta a estos temas que son fundamentales y que están hablando, como ya lo he comentado, de una descomposición social, que es mal aprovechada, lo subrayo, por la oposición, porque no quieren reconocer que este flagelo arrancó y se propició y se profundizó desde los malos gobiernos que ellos encabezaron. Entonces, bien hacemos en tocar estos temas, como en el otro que se decidió, el tema de salud. Por lo pronto, en este, que es fundamental, nosotros acompañamos al presidente López Obrador. No darle la vuelta, no mentir, no engañar, reconocer, pero atacar las causas, que es lo que viene haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación. Así es que, si algo puedo responderte, compañero diputado, es que la bancada del Partido del Trabajo, como parte de la bancada de la Cuarta Transformación, no dejaremos de tocar estos temas que nos parecen fundamentales. Porque lo tengo que decir, ojalá que con esa misma estridencia y voces desde las curules empiezan a decir cosas. ¿Por qué no lo hicieron ante los más de 4.112 feminicidios y más de 4.000 mujeres desaparecidas en el gobierno de Calderón? Si entonces hubieran hecho algo, quienes aquí representan Acción Nacional, si no hubieran convalidado que Calderón minimizaba la violencia feminicida como parte de supuestos daños colaterales, tal vez ahora pues no tendríamos estos niveles. Pero para ustedes fue más fácil voltear a otro lado y después echarle la culpa a otros. Nosotros aceptamos y reconocemos lo que está sucediendo y estamos actuando en consecuencia, senadora presidenta. Por eso concluyo, pero no sé si el compañero quiere hacer alguna pregunta, porque luego con mucha estridencia. Bueno, ya se calmó. Continúe, por favor. Con mucho gusto. Compañeras y compañeros, según las estadísticas de Mujeres, ONU Mujeres e INEGI, la tasa nacional de defunciones femeninas creció a niveles récord entre 2007 y 2012. Sí, los años de la torpe guerra contra el narcotráfico, aumentando de 1.807 defunciones por cada 100.000 mujeres a 2.761 por cada 100.000. Eso sin contar la cifra negra.
Y un estudio del Instituto Belisario Domínguez de este Senado de la República, titulado Asesinato de mujeres en México, un recorrido por los datos actuales, da cuenta de que entre 2007 y 2012 se incrementó la violencia feminicida en 155%. O sea, a algunos más les valdría callar. Y en el PRI, pues no cuentan mal las rancheras, también tienen su historia, que no es muy diferente. Señor diputado, tiene una pregunta del diputado Gerardo Fernández Noroña, si usted la acepta. Encantado. Muchas gracias, compañero diputado Benjamín Robles. Fíjate que los datos que da son importantes y, sin embargo, simbra a la sociedad. No solo que han matado a una mujer siendo mujer, sino que la han matado quemada viva, a Luz Raquel Padilla. Pero encima ayer la Fiscalía de Jalisco emite un comunicado diciendo que está la hipótesis de que como ella compró alcohol, según ellos ese día, y un encendedor, ella misma se prendió fuego. ¿Qué opinión te merece la negligencia criminal de la Fiscalía, que no ha detenido a los presuntos responsables y que ahora ya pretende decir que la responsable fue la propia víctima? ¿Sí me permite responder? Pues qué vergonzoso, la verdad. Pareciera que ya hay una línea de conducta de cómo enfrentar estos temas tan delicados por algunos gobiernos de oposición, en este caso del Movimiento Ciudadano. Lo mismo vimos en Monterrey con el fallecimiento de una joven que también ya le andaban echando la culpa y el papá tuvo que hacer circo, maroma y teatro, ser recibido por el presidente de la República. Aquí habla muy mal. Y esto me permite reiterar y sostener: cada quien debe asumir la responsabilidad del territorio que gobierna, o en el caso de algunas entidades que malgobiernan, como es el caso de Jalisco y Nuevo León. Vergonzoso. Y tenemos que decirlo en esta tribuna de la Nación para que ponerles un estate quieto y decirles que estamos vigilantes. Qué bueno que la sociedad se manifestó inmediatamente molesta, perturbada por esta situación que señaló ahí las autoridades del Estado de Jalisco. Nosotros, desde esta bancada del Partido del Trabajo, como parte de la Cuarta Transformación, vamos a seguir muy pendientes porque es inadmisible lo que hemos venido viendo. Y yo digo que aquí cada quien debe asumir su responsabilidad, todo nivel de gobierno, y dejar de echarle la culpa a este gobierno que por fin está haciendo las cosas que deben hacerse correctamente, debieron haberse hecho desde hace mucho tiempo. Yo estoy seguro que en los últimos años del gobierno del presidente López Obrador estaremos viendo los resultados de los primeros años de trabajo, que es atacar las causas. Así es que nosotros, por eso, siempre subiremos a esta máxima tribuna a decir que en la Cuarta Transformación reconocemos lo que está pasando, pero actuamos en consecuencia. Concluye mi respuesta, senador. Continúo, me refería yo al PRI, que no es muy diferente, reiteraba yo la historia. La violencia feminicida nunca fue prioridad en el gobierno de Peña Nieto, que estaba más ocupado en hacer negocios turbios al amparo del poder que en atender los problemas nacionales. Nosotros, en esta bancada, rechazamos lo que se está haciendo. Concluya, por favor. Al tratar de echarle la culpa a otras, y reconocemos el trabajo del presidente López Obrador. Que cada quien asuma la responsabilidad que tiene. Gracias, senadora presidenta. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña, del Partido Verde. Por favor, diputado. Con el permiso de la presidencia. El pasado 20 de julio, la Secretaría de Economía informó del inicio de una serie de consultas por parte del gobierno de los Estados Unidos con relación a las acciones en materia de política energética implementadas por nuestro país. En este sentido, es importante precisar un par de puntos al respecto. Estamos convencidos de que cada nación tiene derecho a defender sus intereses y los de sus ciudadanos ante aquello que considera una afectación o menoscabo de los mismos, y más aún en un ámbito de tal relevancia para el desarrollo como lo es el sector energético. Esto no es otra cosa más que la soberanía, y como ya lo ha dejado claro el presidente, esta no se negocia. Garantizar el acceso a una energía asequible, confiable y sostenible ha sido considerado como un derecho humano y un elemento esencial para elevar los niveles de bienestar, brindar condiciones de vida digna a las personas e impulsar el desarrollo nacional. Por ello, todos los gobiernos están obligados a emprender las acciones necesarias para defender ese derecho, pero sobre todo garantizar su ejercicio efectivo a toda la población. Los argumentos antes señalados han sido la principal bandera del gobierno del presidente López Obrador y de los partidos que lo respaldamos en la transformación que ha emprendido. Por este motivo se intentó por la vía de una reforma constitucional
modificar el marco regulatorio vigente, bajo el cual se han cometido un sinnúmero de abusos, simulación, prácticas ilegales y fraudes a la ley, que han afectado severamente el interés público y las finanzas nacionales. Lamentablemente, la miopía y la mezquindad de algunos impidió concretar un cambio que habría sido muy benéfico para México. Estamos nuevamente frente a la oportunidad de defender nuestro sector energético. Lo reiteramos de manera categórica. La política energética nacional no viola el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos en la materia. Lo único que se busca es proteger nuestros intereses a través del fortalecimiento de una empresa pública que por años estuvo atada de manos para competir en condiciones de igualdad con las empresas del sector, las cuales encontraron en el esquema actual una manera de sacar ventajas indebidas. Las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá no deben comprometer nuestra soberanía energética. Decidir quién y cómo se generará y distribuirá la electricidad queda en manos del Estado mexicano, el cual se debe procurar siempre el interés público. Ya se ha aclarado aquí que las consultas son un instrumento del TEMEC, que ya han sido utilizadas anteriormente y que constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo para solución de controversias, previsto en el mismo tratado. Sin embargo, los agoreros del desastre ven en este procedimiento normal una catástrofe. Es triste reconocerlo, pero pareciera que a algunos les daría gusto que a nuestro país le fuera mal. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado José Francisco Yunes Zorrilla del PRI, hasta por 4 minutos, por favor, diputado. Muchas gracias, senadora presidenta. Agradeciendo la atención de las compañeras legisladoras y de los señores legisladores. El Grupo Parlamentario del PRI tiene en claro la importancia de los 3 temas que hoy forman la agenda política a debatir en esta sesión. Lo apreciamos en función de que son temas que le duelen al país y rescatamos con toda precisión y con todas sus palabras de que son temas, además, que la presente administración le adeuda a la sociedad. La inseguridad y su versión más abominable, como puede ser la del feminicidio, hoy campea todas las ciudades del país y en lugar de resultados escuchamos excusas y en lugar de acciones se verifican pretextos. Así no se le cumple al país. El otro gran tema tiene que ver con la corrupción. Uno de los reclamos legítimamente aceptados por parte de la sociedad. Y como respuesta, el Gobierno de la República cancela el Compranet, suspendido desde el 15 de julio. Y el Gobierno de la República no da respuestas a los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Esta realidad contrasta fuertemente con el discurso triunfalista que se quiere imponer. Y el otro gran tema tiene que ver con la salud. El último reporte del Coneval refleja que la población cayó en pobreza multidimensional, en el rubro que tiene que ver con la carencia al acceso del servicio y del derecho a la salud en casi un 35%. El reporte previo, que fue del 2018, establecía que había mexicanos que podían satisfacer esa necesidad, que podían llevar a la práctica ese derecho en un 35% más de lo que en el 2020 se pudo registrar. Ese es el México de la Cuarta Transformación y ese es el México que reclama la participación de todos para poderlo resolver. El Grupo Parlamentario del PRI no elude esa responsabilidad. A lo largo del tiempo la ha asumido desde el Gobierno con el diseño de políticas públicas, teniendo muy claro cuál es el objetivo y hacia dónde se debe dirigir el esfuerzo institucional. Lo ha hecho también desde la función legislativa y hoy de nueva cuenta asumimos ese compromiso, partiendo de un supuesto que no se puede negar, que no se puede desconocer, y es que en estos 3 años y medio de gobierno federal la pobreza ha aumentado.
La carestía, sobre todo de la población más vulnerable, ha aumentado. La percepción de inseguridad ha aumentado. Los problemas de corrupción, como el de Segalmex, han aumentado y evidencian falta de transparencia y corrupción desde el gobierno. Muchas gracias. Y lo que ha aumentado también, senadora presidenta, y con esto concluyo, es un discurso que busca encontrar culpables en los de enfrente y en el pasado. México no lo merece. Ahora tiene el uso de la palabra el senador José Alfredo Botello Montes del Partido Acción Nacional. Por favor, hasta por 4 minutos. Con el permiso de la presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Condenables son los feminicidios que se cometen en este país y ojalá que las autoridades de investigación con toda responsabilidad identifiquen y castiguen a los responsables. También condenable es el feminicidio de aquellas mujeres que en el vientre de su madre son muertas, con una permisión que desafortunadamente en algunos lugares se tiene, que es por el aborto. Eso también es condenable. Ahora bien, el Estado mexicano de hoy, el gobierno, mejor dicho, tiene a las familias mexicanas sumidas en el abandono. La incompetencia y la insensibilidad están provocando el deterioro en la salud de las y los mexicanos y, peor aún, traen como consecuencia su fallecimiento. Y no es una exageración. Lo ocurrido en Baja California, lo que es una gravísima irresponsabilidad, pues el haber dejado que caducaran 1.6 millones de fármacos significa que cientos de miles de personas no tuvieron acceso a esos medicamentos. Precisamente en momentos como este, en donde el gobierno federal ha provocado un desabasto descomunal, y digo ha provocado un desabasto descomunal en todo el sistema de salud, y todavía se dan el lujo de desperdiciar medicinas que para muchos puede significar la vida y la muerte. Tan solo en el primer semestre del 2022 se tiene el reporte de 131.6 millones de pesos en medicamentos caducos o desaparecidos. Pero no, este no es un caso aislado, desgraciadamente. En la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz intentaron ocultar que 800,000 dosis de medicamentos estaban caducas, incendiándolas. Entre ellos, medicamentos oncológicos, virales, para la hipertensión, especializados o sumamente costosos. Y por si fuera poco, también al gobierno de Veracruz le robaron 20 millones de pesos en medicamentos de sus almacenes de la Secretaría de Salud allá en Jalapa, allá en Veracruz. ¿Y qué se puede decir en esas pifias en la construcción de infraestructura, como es el caso allá en Sonora, donde el Hospital General de Especialidades tuvo retrasos en su puesta en marcha porque se detectaron graves problemas en las instalaciones eléctricas que requerirán una inversión de 96 millones de pesos? Y una más de Veracruz. Ocurrió la semana pasada cuando apenas unas horas después de que se inaugurara el hospital de Perote, se inundó por una falla en la construcción. Como sabemos, el INSABI, tal como lo advertimos aquí, resultó un enorme fracaso. Y ahora recurren a una gran institución que corresponde a los trabajadores y a los patrones y al propio gobierno, que es una gran institución, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que acuda en el rescate de lo que debió haber hecho el INSABI. Amigas y amigos, tenemos la quinta ola de esa pandemia que es el COVID, pero hoy tenemos una ola que no vemos cuándo se vaya a terminar y que tiene una grave pandemia de ingobernabilidad y una pandemia en la salud en general, y eso se llama el gobierno de Morena. Por favor, vacunémonos y el próximo 24 hagamos que esa pandemia concluya, que es la pandemia en Morena. Muchas gracias. Gracias, senador. Continuamos con la lista de oradores. Le damos el uso de la palabra a la senadora Gabriela López Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 4 minutos. Adelante, senadora. Buenos días a todos. Empezaré por hacerles una pregunta. Si una mujer les cuenta que sus vecinos la amenazan por los ruidos que hace su hijo con autismo, si una mujer les dice que tiene temor porque está siendo amenazada con bardas en las cuales le advierten que la van a quemar viva, ¿qué le recomendarían a esa mujer?
Yo le hubiera dicho, denuncia ahora mismo. Y seguramente sería lo primero que le recomendaríamos, porque sabemos que la obligación de las autoridades es encontrar a la persona que la amenazó, arrestarla y ponerle una pena. Y a ella, protegerla. Pero lo que no esperaríamos es que la autoridad no haga nada. Mucho menos esperaríamos que la revictimizara para ocultar su omisión criminal. Eso no lo pensaríamos porque sería muy irracional. Pero eso justamente fue lo que pasó en Jalisco. La ONU ha llegado a clasificar la violencia contra las mujeres y las niñas como la más grave, la más arraigada y la más tolerada en el mundo. Y tenemos que agregar que en el caso de Jalisco fue tolerada por la propia autoridad, quienes hoy son cómplices de esos que están violentando a las mujeres. El feminicidio de Luz Raquel Padilla no puede quedar impune. Y sobre otro caso que me gustaría también recordar es el que ocurrió en el seno de la familia, ya que siempre decimos que la familia es lo más importante que tenemos. Pero en el caso de Margarita Ceseña, madre soltera de 3 hijos, fue quemada por su prima y su concuño en Morelos. Este caso tampoco puede quedar impune. Los 5 responsables deben ser procesados con todo el peso de la ley. Y también muy grave, hace apenas unas horas, una niña fue quemada en un albergue en Tonalá, también en Jalisco. Todo el peso de la ley a los responsables. No podemos y no debemos acostumbrarnos a la impunidad. Por esta inacción criminal ni siquiera podemos ofrecerle a las víctimas, a las familias de las víctimas, la reparación de un daño justo, honesto, sensible y empático. Como responsable de la Comisión Especial para la Atención de Feminicidios de Niñas y Adolescentes, hago un fuerte llamado a las fiscalías de Jalisco y Morelos. Hago un fuerte llamado de atención a los gobernadores de este estado para que en coordinación con las autoridades competentes investiguen y realicen las acciones correspondientes con pleno respeto a los derechos humanos, con debida diligencia e investigación exhaustiva, a fin de esclarecer los hechos que han pasado en Tonalá, en Guadalajara y Cuautla, para sancionar a los autores del delito y garantizar la reparación del daño. Ustedes tienen la responsabilidad frente a las víctimas y sus familias. También ustedes son responsables por sus ineficiencias y sus omisiones. Ya basta de ponerse del lado de los malos, ya basta de su inacción e incompetencia. Señores fiscales, señores gobernadores, ¿qué le vamos a responder? ¿Qué le vamos a recomendar a las mujeres cuando nos pregunten qué hacer, a dónde dirigirse cuando se sientan violentadas? No seamos cómplices de esta mala historia para las mujeres. Gracias. Gracias, senadora. Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra la senadora Nancy de la Sierra Aramburu, del Grupo Plural, hasta por 4 minutos. Adelante, senadora. Gracias. Nuevamente los saludo. Y quiero decirles que desde inicios de este sexenio, las y los representantes de la Cuarta Transformación hemos señalado a la lucha de la corrupción como una de nuestras prioridades. Y me incluyo, porque en 2018 luché con este mismo mensaje. Una lucha que, hay que decirlo, continúa pendiente en nuestro país, tras décadas de élites políticas que tomaron los recursos de las y los mexicanos para favorecer a unos cuantos. Desde el Grupo Plural compartimos la inquietud de que el gobierno ha expresado por erradicar la corrupción, porque creemos que es quizá el mayor obstáculo y el más grande y complejo que enfrenta nuestro país para avanzar en otros tantos pendientes que tenemos. Y precisamente por ello nos extrañan las medidas tomadas por ciertas autoridades que, lejos de combatir la corrupción, se acercan más a la opacidad. Me refiero, por supuesto, a la reciente caída de Compranet, una plataforma de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que desde hace 26 años se publicaban las convocatorias e información relevante sobre contrataciones públicas realizadas por más de 260 instituciones con recursos federales. Desde el 15 de julio, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que hubo una falla técnica de almacenamiento en ese portal, anunciando su suspensión temporal hasta nuevo aviso, y escudándose bajo el principio general de derecho que establece que nadie está obligado a lo imposible. Apenas ayer, afortunadamente, esta dependencia indicó que más o menos en 2 semanas se va a reactivar Compranet, porque hasta entonces llegará el equipo necesario para su operación. Y ante esto quiero comentarles algunas de las preguntas que yo quisiera hacer. ¿Por qué no se previó el mantenimiento de este sistema antes de que se cayera? ¿Por qué actúan como si fuera imposible prever que se iba a agotar
el almacenamiento, el espacio de esta plataforma? ¿Por qué tratan este tema como si Compranet no fuera una de las fuentes de rendición de cuentas más importantes del país? Qué bueno que después de 10 días de total incertidumbre anunciaran que en 2 semanas se reactivará la plataforma. Pero lamentablemente quiero decir que no nos podemos dar el lujo de tener este sistema inoperante por tanto tiempo. El gobierno no puede darse el lujo de tener estas fallas porque cada minuto que pasamos sin Compranet representa 2.7 millones de pesos del erario cuyo destino desconocemos. No podemos darnos el lujo porque, de ser así, las cifras en materia de contratación pública ya dejan mucho que desear. Por ejemplo, el año pasado, 4 de cada 10 pesos en compras públicas se gastó a través de procedimientos sin competencias. Las instituciones federales adjudicaron más de 9,000 millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasmas y el 41% del monto total en compras públicas fue adjudicado de manera directa, cuando este procedimiento, según la ley, debiera ser absolutamente excepcional. Por eso, compañeras y compañeros, el compromiso con la lucha contra la corrupción está inseparablemente unido al derecho de acceso a la información pública. Lo que hoy está pasando en Compranet es un grave retroceso y una violación al principio de progresividad de este derecho. Es por eso que hoy, desde el Grupo Plural, llamamos a las autoridades a que usen todos los recursos disponibles para habilitar la plataforma de Compranet sin mayor demora, antes de que las instituciones se pongan cómodas frente a esta lamentable opacidad. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra la senadora Verónica Camino Farjat. El Grupo Parlamentario del PES cede su espacio al Grupo Parlamentario de Morena hasta por 4 minutos. Adelante, senadora. Ahí me quedé. Pues, con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros de la mesa directiva y quienes hoy nos acompañan, vamos a hacer rápidamente un breve análisis de el delito de feminicidio. Tenemos que recordar que es del fuero común y que, por lo tanto, tienen su legislación principal en los congresos estatales. De ahí pasa también un poco de la responsabilidad de las fiscalías estatales y, por supuesto, a los poderes judiciales de los estados. ¿Dónde está nuestro gran fracaso en el caso de las mujeres? En las fiscalías. Después de analizar y de estar tomando y prestando atención a todos los feminicidios, y mencionaré los últimos, el de Luz Raquel, el de Devani, el de Melissa, el de Arita Alejandra, el de Yolanda o el de Luceli en Yucatán, vemos que algo sucede en las fiscalías. ¿Y qué es lo que sucede? Que te dicen, se prendió fuego solita. Perdónenme, ¿qué clase de aberración es esa? Por otro lado, te dicen, se cayó solita. Y luego, meses después, nos dicen que estuvo 9 días esa pobre mujer agonizando. Entonces, ¿qué es lo que decidimos en el Senado de la República? A propuesta de nuestra presidenta Olga Sánchez Cordero y otras senadoras, se está haciendo ahorita un análisis, y lo voy a decir todo el nombre, de un modelo de armonización legislativa para garantizar el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia en México, de conformidad con los estándares internacionales de protección de derechos humanos. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente es un análisis de derecho comparado, en donde vamos a tener la normativa internacional, posteriormente lo que hemos hecho a nivel federal en el Senado y la Cámara de Diputados, y vamos a ver qué han armonizado las legislaturas de cada estado. Y de esa forma nos vamos a dar cuenta dónde están los errores. Porque aquí decimos, la ley está bien, ya le pusimos, ya la actualizamos, ya hicimos muchísimo. En estas legislaturas hemos hecho más que cualquier otra en el tema de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, llegó el momento de ver qué están haciendo cada uno de los estados o qué ha hecho cada uno de los estados. Y no es un tema punitivo, es enunciativo. Esto es un estudio académico que nos permitirá conocer la realidad ahí. Y quiero decirles que este estudio estuvo de cierta forma cuestionado. ¿Cuándo un tema de las mujeres, cuándo un estudio o análisis de las mujeres iba a ser cuestionado como lo he visto ahora? Nunca. Y cuando ves quiénes lo cuestionan, pues te das cuenta que no quieren que entremos a sus legislaciones para ver que no están armonizadas y que ahí es donde está el problema. Pero bueno,
Saldrá poco a poco en cuanto esto se termine y sea presentado este análisis. Por otro lado, hablamos del tema de los médicos. Tuve la oportunidad recientemente de ir con el director del ISSSTE, con el doctor Pedro Centeno, a hacer un recorrido a las unidades médico-familiares que hay en Yucatán. Y estuvimos en una específica, en Tecash, en donde se confirma lo que el presidente de la República, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dicho. Le dijeron, ¿por qué no hay este especialista aquí? La respuesta del director de la unidad médico-familiar, sí, presidenta, dijo, porque no quieren venir. En Mérida sabemos que hay un gran turismo médico, muchos se van a dar servicio médico ahí, gente de Estados Unidos y de toda la región, entonces, ¿quién quiere ir a esos lugares? Por eso es importante garantizar el derecho a la salud y aquí las senadoras, senadores, diputadas, diputados de Morena y quienes nos acompañan vamos a apoyar a nuestro presidente en la decisión que ha tomado para cumplir con el derecho humano a la salud en México. Y por supuesto, será supervisado. Y por último, en el tema de los medicamentos, concluyo, presidenta, le voy a hacer 3 preguntas. ¿Quién compró esos medicamentos? ¿En qué fecha se compraron los medicamentos? Ha pasado un ¿Será minuto que son los medicamentos de su tiempo. obsoletos? Sé que la respuesta a estas 3 preguntas a la oposición moral y electoralmente derrotada no le va a gustar, pero iremos hasta el final. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, senadora. Se pasó 1 minuto 17 de su tiempo. Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra el senador Noé Castañón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 8 minutos. Adelante, senador. Gracias, presidenta. El feminicidio es un problema atroz que revela la severa descomposición social del país y la brutalidad del sistema machista y patriarcal, que busca erradicar a las mujeres por el simple hecho de serlo. Hay que reconocerlo. El Estado mexicano ha sido incapaz de poner freno a la incesante violencia machista. En 2015 el país registraba 412 feminicidios. En 2018 el número de víctimas se incrementó a 898 y en 2021 a 978. Este año no augura mejores datos. Tenemos 479 feminicidios contabilizados hasta el mes de julio. El gobierno de Jalisco no ha dejado de dar la cara para resolver este doloso caso y combatir todos los tipos de violencia. Es decir, en conjunto con el gobierno federal, ha logrado reducir la incidencia delictiva total en el Estado durante 2 años consecutivos, manteniéndose por debajo de la media nacional. Son datos duros de lo que sucede en Jalisco realmente. Luis Raquel Padilla contó con acompañamiento de la Policía Municipal de Zapopan, medidas de protección y una carpeta judicializada. Sin embargo, hay que reconocerlo, las instituciones están fallando en todo el país para proteger a las mujeres. Ahora la Fiscalía de Jalisco debe de resolver el asunto lo antes posible, apegada al debido proceso y sin dejarse llevar por conclusiones apresuradas, sin revictimizar a la víctima y con evidencias sólidas que permitan consignar a la persona o personas responsables y lograr justicia. Esta es una de las exigencias que desde Movimiento Ciudadano hacemos a esa Fiscalía y a cualquier otra del país, sin importar colores partidistas. Justicia, apego al debido proceso y no dejarse llevar por conclusiones apresuradas, no revictimizar y dar justicia. Desde el gobierno de Jalisco hay un compromiso claro con los familiares de las víctimas. De entrada, el hijo de Luz contará con toda la ayuda necesaria por parte del gobierno del Estado y el seguimiento a sus necesidades y atención de su educación especial. Ya lo ha dicho el gobernador. Cabe mencionar que Luz Raquel Padilla luchó siempre por el reconocimiento del Estado hacia las labores de cuidado. Por ello, una forma de mantener viva su memoria y su activismo es garantizando un sistema nacional de cuidados que brinde oportunidades de desarrollo para las mujeres y para todas las personas que se dedican al cuidado de personas y que hoy padecen grandes dificultades para obtener ingresos y el desarrollo personal y profesional. Es urgente romper la parálisis legislativa que vivimos hoy en día y ponernos a legislar por el trabajo de cuidados. Las instituciones no han sido suficientes para contener esas atrocidades en ninguna parte del país. Por eso necesitamos revisar con toda seriedad y profundidad todo el andamiaje institucional y toda la estrategia de seguridad pública del país. Ya lo hemos solicitado y desde Movimiento Ciudadano insistimos que la única forma para frenar la violencia contra las mujeres es primero coordinando esfuerzos con los 3 poderes en los 3 órganos de gobierno y segundo, diseñando un presupuesto con perspectiva de género que ponga en marcha políticas integrales para garantizar la vida y la integridad de niñas, adolescentes y mujeres del país. Finalmente,
erradicar la impunidad que ha provocado que en este país se cometan atrocidades sin consecuencias y sin justicia. En nuestro grupo parlamentario siempre vamos a dar la cara y a hacer nuestro trabajo a favor y nuestra lucha para que las mujeres de este país puedan vivir sin miedo y en paz. Ahora, en tanto a la plataforma Compranet, el Gobierno de la República nos ha demostrado día a día que, lejos de combatir la corrupción, hace de la opacidad y la falta de transparencia el sello de su gestión. Desde el 15 de julio, la plataforma Compranet ha presentado errores que la han mantenido suspendida. La información que hasta el día de hoy ha otorgado el Gobierno federal sobre las fallas técnicas es poco clara y refiere que se solucionará hasta los primeros días de agosto. Opacidad. No es por mal pensar, pero es innegable que este asunto abre la puerta a la opacidad, a la corrupción, genera incertidumbre y de fondo desnuda la incapacidad del actual gobierno de garantizar la transparencia y de combatir efectivamente a la corrupción. No debemos minimizar el asunto. Compranet es el portal de compras públicas federales que almacena información de más de 200 instituciones federales. Tan solo en 2021, las instituciones federales adjudicaron contratos por más de 473,000 millones de pesos, un estimado de 470 compras diarias con un promedio por contrato de poco más de 2 millones de pesos. Cada segundo que esta plataforma está fuera de servicio implica un grave atentado contra la transparencia. Que la justificación del gobierno sea "a lo imposible nadie está obligado" solo demuestra su ineptitud y la falta de compromiso por gobernar. Este Senado de la República, desde su Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, debe revisar el tema y garantizar que el portal se mantenga como una parte fundamental del quehacer democrático. Si quieren combatir a la corrupción, empiecen por la claridad en los procesos de compra de este gobierno. Olvídese del pasado, el presente es el que está dando malos resultados. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador. Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Trabajo, hasta por 3 minutos. Con su permiso, Presidenta. Daré inicio con el tema de feminicidio. No, en el tema de la agenda política. No debemos dejar de lado que este tema ha sido recurrente en esta tribuna, lo cual es muestra de la grave situación que enfrentamos como país y como sociedad. Como he mencionado en otras ocasiones, esta situación de violencia contra las mujeres es el claro reflejo de una grave crisis estructural, expresión manifiesta en el sistema patriarcal en el que vivimos. Para tener una idea de la gravedad, recordemos que a nivel mundial, la Organización Mundial de Salud señala que para el periodo 2000-2018, un 30% de mujeres ha sufrido violencia física o sexual por su pareja o violencia sexual por alguien que no era su pareja. Más de una cuarta parte de las mujeres entre 15 y 40 años que ha tenido una relación de pareja ha sido sujeta de violencia física o sexual de pareja al menos una vez en su vida, desde los 15 años. Y que hasta el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja. Los datos anteriores reflejan la realidad que enfrentan las mujeres en México y en el mundo. Es por ello que desde el Gobierno federal y también desde el Poder Legislativo se ha impulsado acciones que favorezcan para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El diputado Fernández Noroña le quiere hacer una pregunta, si es tan amable. Sí, adelante. ¿La acepta? Sí. Termino nomás de expresar este asuntito y lo acepto. En ese sentido, desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, condenamos los asesinatos recientes de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, y de Margarita Ceseña en el estado de Morelos, y exigimos que se tomen las acciones pertinentes para castigar a los responsables de estos lamentables crímenes. Adelante, diputado. Sí, además de hacer la pregunta, yo quisiera solicitarle a la mesa directiva que si pudieran solicitar la alerta AMBER por la desaparición de los paniaguados aquí en la sesión de la Comisión Permanente. Y en el caso de la pregunta, ¿qué opinión te merece, compañero diputado, que Movimiento Paniaguado va a tribuna a pedir que se honre la memoria de Luz Raquel Padilla, quemada viva, con una serie de cosas, pero no habla de la justicia puntual y concreta
de la negligencia criminal de la Fiscalía de su partido en Jalisco. O sea, es el colmo de la desvergüenza. Yo preguntaría tu opinión sobre esa postura del Movimiento Paniaguado. Muy lamentable porque se vislumbra que el formato de gobierno de MC es revictimizar a las víctimas y echarles la culpa por los crímenes que sucedieron. Es el mismo caso de Devani en Nuevo León. Si no interviene el gobierno federal, por ahí hubiera caminado. Ahora lo quieren hacer igual en Jalisco, en Zapopan, por este lamentable crimen. Porque sí presentó queja y denuncia la víctima y la Fiscalía no atendió. Y ahora resulta que le quieren echar la culpa porque compró alcohol y un encendedor y entonces ella se prendió fuego. Qué lamentable el proceder de la Fiscalía, tanto en Nuevo León como en Jalisco. Y debo de decir un dato más en esto, porque se exagera y se señala el incremento de feminicidios, pero aquí tengo las gráficas y también debo decir son fuero común. Y debo de decir que apenas en esta administración se comenzó a registrar este delito. Y por eso lo comparan y casi lo llevan a cero en los periodos neoliberales, cosa equivocada y errónea. Y debo de decir aquí a alguien que subió a decir que no ha bajado la percepción de inseguridad, está equivocado. Sí ha bajado la percepción de la inseguridad, más o menos en el mismo promedio que ha bajado el delito de homicidio, que es el que más castiga y lastima a México. Entonces está equivocado el que dice que no ha bajado la percepción. No solo eso, sino ha bajado también el homicidio y todos los delitos van hacia la baja. Continúo con el tema de el Compranet. Debe aclararse que el anuncio del día de ayer se debió a fallas técnicas en la infraestructura en que se hospeda la plataforma y que este es irreparable. Y debo decirles que, ¿sí? Perdón, el diputado Ramiro Robledo tiene una pregunta para usted, si es que usted desea. Sí, con mucho gusto. Gracias. Adelante, diputado Robledo. Gracias. Sobre el tema que iniciaba en este momento, el de Compranet, que es una plataforma que sirve para transparentar y eso ayuda a erradicar malas prácticas, desde luego. Por más licitación pública que haya, puede haber información que se filtre y trampas que vayan a beneficiar a uno de los postores. También existe la administración directa del gobierno y puede hacer las obras por sí mismo sin necesidad de contratar. Pero el Compranet se está especulando mucho por su daño, por su silencio, por la carga de información que no se está publicando en este momento y por el tiempo tardío para repararlo. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que al país, a todos, al gobierno, a los grupos parlamentarios, particularmente al nuestro, al de Morena, le interesa mucho saber qué está sucediendo ahí. México tiene mucho interés en este punto, diputado. Con mucho gusto contesto. Decía que es una falla técnica y es una falla técnica irreparable. Y es un sistema que se compró en el gobierno de Calderón. Y no se asusten y no exageren porque no somos iguales. Aquí no se está escondiendo absolutamente nada. Y quizás la falla también es porque ya no soportó la cantidad de datos y antes no se subían los datos. Y entonces ahora se está subiendo todo en términos de transparencia y no aguantó el sistema. Y entonces, pero no significa que haya corrupción, ni que haya trampa, ni tranza, como antes sucedía, porque antes la corrupción venía de arriba abajo y entonces no había autoridad moral. Pero ahora tenemos un presidente honesto, que estamos luchando como prioridad número 1 contra la corrupción. Entonces, para que no creo yo que debemos de ir incluso más a fondo en este sentido para poder evaluar exactamente lo que ocurre con sistemas de esta naturaleza, incluidos todos en bien de la transparencia pública de los datos, de cómo se maneja, y ahí yo creo que debemos sumarnos todos en ello, porque recordarán que todas estas plataformas al final tienen un componente que vienen y son operadas desde transnacionales y esencialmente norteamericanas. Y bueno, ahí tenemos una oportunidad para avanzar y no usar esta falla técnica en términos políticos, como todo el mundo se expresó, la Coparmex, la INAI, y la oposición, y todo el mundo piensa que es por ocultar. No, no se trata de eso.
Dejaría ahí la respuesta. Bueno, vamos a tratar ahora el tema de salud. Miren el tema de salud. La mayor crítica ahorita al tema de salud es a los médicos cubanos. Debo de decir que el gobierno federal ha informado que hay 10.454 plazas vacantes de especialistas de las 14.000 que lanzó la convocatoria. Traemos un déficit verdaderamente alto de médicos especialistas. Y en el tema de la viruela del mono, van 50 casos, y lo ha explicado muy bien Hugo López-Gatell, quien afirmó que la viruela del mono no se va a propagar extensamente, puesto que con base en la evidencia la enfermedad causa poco daño, excepto en personas con inmunodepresión grave. De los 60 casos detectados en territorio nacional, nadie ha fallecido. 5 a 6 han sido hospitalizados, pero todas las personas se recuperan en 21 días. Y no tengo la menor duda de que nuestro sistema de salud va en la ruta correcta. Cómo lo encontramos fue verdaderamente destrozado, lleno de corrupción, hospitales, elefantes blancos que se tuvieron que hacer, y no hay duda que la estrategia que se siguió para combatir la pandemia con el tema de las vacunas, y espero que todos ustedes estén vacunados hasta 4 o 3 veces, no ha fallado, fue correcta. Por lo tanto, nuestro gobierno de la 4T va en la ruta correcta. Puede Muchas concluir. gracias. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña de Morena, hasta por 2 minutos. Sí, muchas gracias, senadora presidente. La verdad es que hoy yo no pensaba ocuparme del PRI y de Alitas Moreno, porque no es Alito y anda con alitas voladoras por todos lados pidiendo auxilio. Pero pareciera que quieren poner el reglamento que no hable Fernández Noroña. No, pues eso no se puede. Yendo al tema, qué desvergüenza de Movimiento Paniaguado, que además habla y se va, de hablar de que hay que honrar la memoria de Luz Raquel Padilla, cuando la Fiscalía está diciendo que supuestamente compró alcohol y supuestamente un encendedor, y la Fiscalía de Jalisco, claro. Y entonces lanzan la hipótesis de que ella misma se haya prendido fuego. Cuando hay 4 personas señaladas, el agresor con los letreros de que le iba a quemar viva. Tiene una pregunta el diputado Robles. Sí, cómo no. Compañero diputado Fernández Noroña, o como muchos le decimos, doctor Noroña, por aquello que le da su medicina constantemente a la oposición, para los paniaguados, porque solo ellos no entienden que no entienden. He escuchado sus argumentaciones, sus falacias, y pareciera que pues ya se les olvidó a los autores de la Estela de la Luz, que ahora se indignan ante el tema de la caída de Compranet, a pesar de las explicaciones que se han dado. Entonces yo quisiera pedirle que no deje de abordar de ese tema y que nos dé su punto de vista. Pues mira, compañero diputado, aunque sí quisiera, bueno, no le puedo dar su medicamento a los paniaguados porque están ausentes. Hoy le tuvieron miedo al medicamento, le tuvieron miedo a su medicina, no la aguantan. Entonces, de todos modos la han de estar viendo, supongo, desde sus oficinas. Me dicen que hay 2, si ni toda la fracción completa puede. Con 2 no me alcanza ni para una muela. Sí, acá creen, ¿Tiene otra ya están pregunta? invocando el espíritu de la senadora María del Carmen Telles. Bravucón me dice, no hombre, culebras que son, porque la verdad es que vienen aquí a irritar, ya están emparejándose con Zamorita, que me vino a retar a golpes desde la tribuna. Creen que un debate político, que una confrontación de las ideas y de la visión del camino que el país debe tener, se hace así, con provocaciones. Bueno, ellos que critican tanto la estridencia son caricatura de estridencia. Y efectivamente en el tema que tú planteas, actúan con absoluta hipocresía, porque las asignaciones directas son perfectamente legales y las cuestionan. Y a ellos se les ha caído el sistema cualquier cantidad de veces, siempre para ocultar sus negocios al cobijo del poder. Y hoy vienen aquí a plantear con absoluta desvergüenza y falta de decoro que nosotros tiramos el sistema de manera intencional. Por más que les cueste trabajo asumirlo y entenderlo, no somos lo mismo.
No somos iguales. Nosotros, me sigo de frente, venimos de una larga lucha por la transformación del país y no vamos a hacer negocios al cobijo del poder. También tiene una pregunta el senador Víctor Fuentes. Con mucho gusto. Aquí está. Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle al diputado Noroña, que creo que hubiera sido una propuesta más adecuada si el Ejecutivo lo hubiera propuesto usted como embajador de México en Rusia. Creo que tiene un perfil mucho más adecuado que el del doctor Eduardo Villegas, a quien entrevistamos el día de ayer, también con tendencias muy jaladas a la izquierda, pero creo que usted hubiera cumplido muy puntualmente con ese perfil. Yo quería preguntarle, porque no tengo el honor de escucharlo tan frecuentemente como mis compañeros diputados, ¿cuál es el movimiento Paniaguado? Porque como lo escucho, entiendo que hace referencia al senador de Movimiento Ciudadano, que hace un momento subió y usó la tribuna, y por otra parte, como que se le queda viendo a mi amigo, de repente me echa un ojito a mí, entonces, y luego a los alitos, y entonces quisiera ver si nos puede definir el concepto, nomás para entenderle mejor. Sí, agradezco mucho la pregunta, y tiene razón, compañero senador, que cuando hablo de paniaguados me refiero a Acción Nacional. Y cuando hablo de movimiento paniaguado me refiero a Movimiento Ciudadano, que no es lo mismo, pero es igual. O sea, coinciden en prácticamente todas las posturas, votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, por poner un ejemplo, dicen que van a votar en contra de la reforma constitucional en materia electoral, se han inscrito en lo que llaman la moratoria constitucional, pero sí hay una diferencia sustancial, porque Movimiento Paniaguado, que gobierna Jalisco y Nuevo León, se han caracterizado por una negligencia criminal en los feminicidios. No solo no imparten justicia, no solo no dan cobertura a las víctimas, sino una vez realizado el feminicidio, en el caso de Luz Raquel Padilla, si ya es monstruoso el asesinato de una mujer por ser mujer, es incalificable que la hayan quemado viva y que hayan dejado huérfano a un niño de 11 años autista, que además era el origen de una absurda controversia, de una falta de empatía y de sensibilidad de ese vecino que reclamaba el comportamiento de este pequeño. Y que haya quemado viva a la mamá por ello, me parece, bueno, yo soy Ministerio Público, todos los indicios van en ese sentido. Y la tesis del fiscal de Jalisco es infame, porque no solo no han iniciado una investigación contra los funcionarios que no le dieron la cobertura a esta mujer, no solo no han sancionado o iniciado la sanción desde el fiscal de Jalisco hasta quienes se vieron involucrados directamente con el tema, sino ahora encima a la víctima pretenden hacerla responsable de su asesinato. Es verdaderamente indignante, y lo peor de todo es que esa conducta empieza a proliferar frente a la impunidad. Ayer nos enteramos de una niña de 11 años que también en Jalisco fue prendida con alcohol en un centro que debería darle protección a la niña y que ahora pretenden hacerlo pasar como un accidente. Es un llamado de atención muy enérgico, donde yo reconozco que más allá del gobierno que esté al frente de las responsabilidades, nosotros debemos ir a la raíz de este tema que viene de atrás y viene de lejos, y tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Aquí escuchamos a un senador de Acción Nacional que vino a plantear inclusive su rechazo a que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo con un argumento de su moral cristiana muy respetable, pero que no es aplicable a los asuntos de igualdad entre mujeres y hombres y de la más elemental empatía hacia las mujeres, que con o sin nuestro consentimiento interrumpen el embarazo y que ponen en riesgo su libertad, su salud y su vida. Y que es inaceptable que después de 2005, que se firmó por el Estado mexicano los derechos de la mujer a su libre sexualidad y el derecho a ejercer sobre su cuerpo, todavía no lo hayamos puesto en la legislación. Termino planteando que, por cierto, debemos aprobarlo en la Cámara de Diputados en septiembre, debemos tener mayoría calificada, porque son 250 mujeres, y yo pensaría una aberración que haya compañeras diputadas que voten en contra de estos derechos. Termino e insisto en el tema de fondo de que la justicia debe imponerse en Jalisco y debe iniciarse un proceso de sanción contra los funcionarios de la Fiscalía de Jalisco que han incurrido en negligencia criminal en el asesinato de Luz Raquel Padilla. Muchas gracias, senadora presidenta. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde, hasta por 4 minutos. Con su venia, presidenta. En esta tribuna el Partido Verde quiere manifestar su indignación, pero también la solidaridad con las familias de mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Secundamos lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, respecto a que para la atención
de este tema, debemos quitarnos fobias, debemos quitarnos filias también y trabajar en contra de esa violencia. La pregunta que todos nos debemos hacer es ¿cómo? ¿Cómo podemos trabajar todos desde nuestra trinchera para erradicar este fenómeno lamentable que ha comenzado desde hace muchos años en nuestro país como una decadencia por falta de atención en muchos asuntos que debieron de atenderse puntualmente y que no se hizo así por gobiernos anteriores? Preguntaba la senadora Gabriela López, nos hacía una pregunta que nos debe hacer reflexionar y decía, ¿qué harían si una mujer les dice que está siendo amenazada? Imagínense siquiera el punto en que una mujer se atreve a decirle a un desconocido que está siendo amenazada. Imagínense el momento, a veces hay datos de que el 40% de las mujeres son violentadas por su propia pareja o por alguien de su familia. No solo se trata de las acciones que no realizó la Fiscalía, sino también, porque esas acciones son reactivas una vez que se cometió un delito que nunca debió cometerse. También tenemos que trabajar en la prevención. ¿Cómo se trabaja en la prevención? Decía Rousseau cuando comienza a escribir su contrato social, en el párrafo segundo de su primer libro dice que a veces le preguntaban a él que por qué escribía de política y decía, escribo de política porque no soy ni príncipe ni legislador, porque si lo fuera, lo haría o mejor me quedaría callado. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo como legisladores y cómo estamos trabajando desde la 4T para erradicar este problema? Quiero decirles que su servidor en el año 2021 y 2022 ha enviado 1.303 oficios. He enviado yo 1.303 oficios en estos 2 años informando a autoridades de mujeres que en la calle nos pidieron ayuda porque sufren violencia familiar. La 4T también implica un acercamiento. Tenemos que ir casa por casa a escucharlo. Hemos mandado 1.303 asuntos al Instituto Nacional de las Mujeres y la Ciudad de México ha atendido más de 844 casos que le hemos enviado a esta autoridad de la Secretaría de la Mujer a través de unas unidades que se llaman Luna y han atendido a esas mujeres que nos han manifestado a nosotros que sufren violencia. Se tiene que trabajar desde antes de que ocurran los feminicidios. Después, pues es muy lamentable que una vez que se inicia la investigación con la finalidad de no recibir un golpe político, muchas veces las autoridades estatales, que son las encargadas de investigarlos, en los primeros detalles que les surge, avientan nuevas hipótesis que lo único que hacen es provocar la revictimización de las mujeres que perdieron la vida y también una afectación terrible emocional en sus familias que sobreviven y sus seres queridos. Por eso tenemos que trabajar también en la atención de las fiscalías, que no se cometan errores en esos asuntos, como sucedió en el caso de Nuevo León y que ahora sucede también en Jalisco, pero también tenemos que trabajar, decía yo, no solo en la prevención, no solo en la investigación, sino en lo que pasa después. El niño que quedó huérfano, sabiendo que su madre perdió la vida de una manera terrible, hay que ver cómo lo atendemos, hay que establecer protocolos para que las familias reciban permanentemente, porque no hay reparación del daño en este delito de feminicidio. Muchas gracias, el daño senador. por perder a una mujer es irreparable. Muchísimas gracias por su atención. Ahora tiene el uso de la palabra porque el diputado Gerardo Fernández Noroña, porque está utilizando el tiempo restante del grupo parlamentario del PT. ¿Perdón? Ay, perdón. El diputado Eduardo Zaragoza Sánchez del PRI por 4 minutos. Perdónenme. Aquí lo tengo ya. Gracias. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, 3 temas son los que hoy se están debatiendo y en los 3 temas lo que hemos escuchado por parte de los legisladores oficialistas pues son excusas, son pretextos, como todos los miércoles, en donde lo único que hacen es referenciar al pasado, que si en el pasado hubo más feminicidios, que si en el pasado hubo más corrupción, que si en el pasado hubo problemas de salud, pero lamentablemente hasta el día de hoy no hemos escuchado que alguien se responsabilice por los graves problemas que hay en estos temas. La violencia contra las mujeres no para. Lamentablemente, en las últimas 2 semanas han ocurrido muertes que están totalmente relacionadas con agresiones en razón de género. La muerte de Luz Raquel Padilla es uno de los últimos casos en donde la opacidad de las autoridades se hace evidente, pues a pesar de las denuncias realizadas por la víctima, hoy se encuentra muerta. El gobierno federal, por su parte, sigue con los brazos cruzados ante los cientos de delitos contra las niñas y mujeres que diariamente se presentan y aunque aumentan con el paso de los meses, ustedes siguen cruzados de brazos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, junio de 2022 registró una cifra récord en cuanto a asesinatos de mujeres. Tan solo en ese mes se reportaron 281 muertes en comparación de mayo, en donde hubo 265, es decir, un aumento del 6%. Respecto a la tasa por cada 100,000 habitantes, los estados que más feminicidios registraron son Colima, Baja California, Zacatecas, Michoacán. Todos estados gobernados por Morena. Otro tema, Compranet. La transparencia no es su fuerte, definitivamente, amigas y amigos de Morena.
En esta administración han tenido un déficit importante debido al manejo opaco de recursos y a la falta de estrategia en la apertura de datos. La suspensión de Compranet, la plataforma pública de compras del Gobierno federal, el pasado 15 de julio, refuerza esta conducta y demuestra la falta de capacidad organizativa para tener un gobierno competitivo. Y aunque el presidente aseguró que este problema técnico no oculta una mala gestión, no podemos evitar pensar en el gran problema que están ocultando, el que tiene que ver con el caso de Segalmex. Su desastre financiero ha generado una pérdida de al menos 9.500 millones de pesos. De acuerdo con medios de comunicación, no existe información sobre el reparto de productos de la canasta básica que se adquirieron como el maíz y el frijol. Las investigaciones revelan una presunta red de corrupción que involucra el desvío de inventarios, nóminas fantasmas, simulación de operaciones relacionadas con la compra de leche, granos básicos y otros que no requerían subsidios y venta de los productos por debajo de los precios de garantía. La propia Auditoría Superior de la Federación estima irregularidades por más de 8.600 millones de pesos en la revisión de la cuenta pública 2020. Asimismo, existen inconsistencias en el destino de casi 30 millones de pesos que al parecer fueron utilizados para viáticos por funcionarios públicos y que según despachos de abogados hay denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Por otro lado, tal como se prevén los criterios publicados en el Diario Oficial de la Federación, para suspender Compranet se pueden incurrir en la ilegalidad y la violación de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras y Servicios. Amigas y amigos, tema de salud, pues al parecer los legisladores de Morena no salen a sus distritos porque no les reclaman que no hay vacunas, por ejemplo, para recién nacidos. No sé si en sus distritos sí las haya. El tema de falta de medicamentos es un desastre en todo el país. Y por otro lado, sí, aquí vinieron a decir... Diputado. Termine, por favor. Estaba levantando la mano desde hace rato, presidente. ¿Yo no ¿Mis asesores? No. Tiempo, por favor, ya, para concluir. ¿Puede concluir, por favor, ya? No es de mi propio partido. Es la senadora. Pues está consideración de usted, presidente. A ver, yo no la vi, pero adelante con la pregunta. Bueno, ya, gracias. Quería compartir con usted que el INSABI reconoce que el 60% de los medicamentos no han llegado. ¿Cómo poder resolver este problema para que entonces el discurso nos ayude a informar adecuadamente a la gente? Presidenta, ¿podría responderla? Es que con el ruido de los compañeros no escuché la pregunta. A ver, adelante, por favor, diputado Godoy. Sí, si pudiera repetir la pregunta porque con el ruido... A ver, permítame tantito. Adelante, diputado, dígame. Sí, presidenta, con todo respeto para el orador y para quien hace la pregunta, aquí la práctica parlamentaria ha sido que la pregunta tiene que ser dentro del tiempo del orador al hacer uso de la palabra y basta ver a el reloj. Permítame, entonces quería hacer ese señalamiento porque ya está me permite terminar nada más, por favor, adelante. presidente. Y la que está preguntando primero fuera de tiempo y ya está haciendo la pregunta. Presidenta, me parece que eso es violar nuestro reglamento. Diputado Godoy, precisamente por eso se la rechacé al diputado Ramírez Marín, pero a la diputada, al senador Ramírez Marín, pero la senadora Nancy de la Sierra, me dicen las vicepresidentas aquí presentes que ella levantó la mano antes de que concluyera los 4 minutos. Me están informando. Yo tampoco la vi, pero ellas me están informando que así fue. Entonces, por eso se la di y al diputado, y al senador Jorge Carlos Ramírez Marín no se le estaba ayudando precisamente porque había concluido el tiempo. Por eso es que a ella se la di. Gracias. Con todo respeto, señora presidenta, si no se dio, no hay problema en ser generosos. El asunto es que tenemos que respetar el reglamento, eso es todo. La senadora ha hecho varias veces uso de la palabra, a pesar de que nosotros hemos dicho que el Grupo Independiente tiene una sobrerepresentación aquí de más de 500 veces. Y por lo tanto, cada vez que hace uso de la palabra, que lo ha hecho hoy 2 veces, ha pasado esa... No solo está sobrerepresentada, sino que ha hecho uso 2 veces de la palabra y quiere que se sea generoso, de acuerdo, nada más que se está violando el reglamento, es todo lo que yo quisiera señalar. Así me están informando las vicepresidentas. ¿Ya formuló su pregunta, senadora? Sí, puede repetirla porque no escuché con el ruido. ¿Puede repetirla, por favor? Porque no la escuchamos con gusto, presidenta. Agradezco que haga mención el diputado Godoy, que además le tengo respeto y admiración. Le preguntaba, señor diputado, porque está usted hablando de los medicamentos y de las vacunas, etcétera, que el INSABI reconoció que no ha llegado el 60% de los medicamentos. Entonces, yo lo que quisiera es unificar un mensaje verdadero a la opinión pública, porque entonces no se trata de quién o no, del partido que sea, probablemente eso me da la oportunidad en mi calidad de independiente, de poder preguntar si realmente la sociedad está enterada de que el INSABI reconoció que no ha llegado el 60% de los medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues seguramente muy poca
Muy poca población es la que se enteró, porque para eso están las mañaneras, para desviar la atención de todos los problemas que verdaderamente son importantes para nuestro país. Pero por eso yo le preguntaba, yo le decía a los legisladores de Morena si ellos visitaban sus distritos, porque al menos yo cada que voy a mi distrito, la gente se queja de que no hay medicamentos en los hospitales, la gente que tiene niños recién nacidos se queja de que no hay la vacuna de recién nacidos. Hay gente que desde que esta parte de la parte oficialista decidió quitar el seguro de gastos catastróficos, muchas personas han quedado en pobreza porque han gastado todo su dinero en una operación que antes era obviamente solventada con el Seguro Popular. Pero bueno, esas son las cosas que ellos nos vienen a decir y por supuesto sería muy bueno, sería muy prudente que la mayoría de la gente se enterara realmente de lo que está pasando. Y bueno, pues aquí yo invitaría, hay un diputado que se autopresenta como doctor, pues que ojalá y que pudiera darle las medicinas, pero a la gente, no aquí que venga a recetar sus recetas chafas para decirnos aquí que nos viene a darles nuestra medicina, que vaya, que con su sueldo vaya y le dé medicamento a la gente que verdaderamente está requiriendo en las comunidades y en los municipios donde no hay nada, no hay salud, no hay médicos, no hay nada. Ojalá y que esa falsa profesión que está aquí diciendo que tiene, pues la usara para darle medicamento a la gente que realmente lo necesita. Nosotros hacemos votos porque así suceda. Hacemos votos porque hoy se dejen de repartir culpas y en lugar de venir aquí a querer tapar el sol con un dedo, pues que le digan a la gente lo que realmente está pasando. ¿Por qué no quieren hablar de Segalmex? ¿Por qué no quieren hablar de otros problemas tan graves? Pues porque no les conviene. Lo único que hacen es tratar de ocultar los graves problemas del país y lamentablemente con eso distraer la atención de la gente. Concluyo mi participación, Presidenta, si me lo permite. Ya no tiene tiempo, señor. Únicamente para decirle a nuestros amigos de Morena, pónganse a trabajar. Van a pasar a la historia, pero van a pasar a la historia como el gobierno inepto, un gobierno incompetente y un gobierno que solo le ha dado desgracias a nuestro país. Ya se terminó su tiempo. Ahora tiene la palabra, el uso de la palabra, el diputado José Antonio García García del PAN por 4 minutos y concluye el diputado Leonel Godoy Rangel de Morena hasta por 4 minutos. Con su permiso, Presidenta, y además déjeme felicitar a la Presidenta por la excelente conducción. Fíjense que en el 88, cuando Manuel Bartlett fue el responsable de la caída del sistema, dijo que era un incidente no deliberado. Hoy Andrés Manuel López Obrador, respecto a la caída del sistema de Compranet, dice lo mismo. Es un incidente no deliberado. Dios los hace y ellos se juntan. Este gobierno, sin lugar a dudas, se ha convertido en un destructor, no solo de las instituciones, sino también de las políticas públicas que funcionan y lo han hecho bien. Algunas no del todo, pero ello es perfectible, como es el caso del Compranet. La caída de la plataforma Compranet por más de 12 días, la cual funcionó con total normalidad durante más de 26 años y que ahora a cargo de esta cuarta transformación se declara en suspensión temporal por fallas técnicas y fallas de almacenamiento. Es el claro ejemplo de la opacidad, la falta de transparencia y corrupción que se vive por parte de este gobierno federal. Si hoy sabemos que 8 de cada 10 contratos que realiza este gobierno es por adjudicación directa y que es gracias a la plataforma de Compranet, ello pese a que su Plan Nacional de Desarrollo se estableció expresamente el prohibir las adjudicaciones directas. La caída del sistema de Compranet no es cosa menor si se considera que, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, en lo que va del año en promedio, el gobierno firma 429 contratos diarios que representan un gasto de 2.7 millones de pesos cada minuto. Es decir, no obstante, como se están gastando en estos 12 días de la caída del sistema Compranet, pues no ha quedado claro. Más de 45 mil millones de pesos, que equivale a 2.5 veces más el presupuesto del INE. No sabemos en qué compró y no sabemos cómo lo compró, y este gobierno está haciendo un mal uso del dinero de las y de los mexicanos. Esperemos en que no se haya ido a empresas de amigos del propio presidente o empresas fantasmas, porque para mencionar nada más un ejemplo, ahí están los contratos de los 256 millones de pesos que entregó Selgamex a empresas sin empleados. Gracias a Compranet y a las diferentes organizaciones que vigilan el gasto público, nos hemos enterado de los múltiples casos de corrupción que han acostumbrado y que se llevan a cabo en esta actual administración. Por ello, lamentamos que el día de ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un comunicado poco claro, hiciera y le echara la bolita de la caída del sistema a la empresa Bravo Solución. Y yo me pregunto, ¿qué acaso no estaban obligados a supervisarla? Empresa, por cierto, déjenme señalar que desde el año 2013 al año 2020 se le han asignado más de 60 millones de pesos, es decir, en promedio 7 millones cada año, empresa a la que se les debe de investigar por parte de la Secretaría de la Función Pública y en su caso sancionar. Termino, Presidenta. En este contexto y de acuerdo al punto de acuerdo presentado por Acción Nacional que firma y rubrica nuestro compañero Hurberto Aguilar,
Desde Acción Nacional, hoy a través de este punto de acuerdo, solicitamos al titular de la Secretaría de Hacienda el de informar, Gracias. deslindar responsabilidades y Muchas resolver gracias. la suspensión del sistema electrónico. Asimismo, se pasó con 5 minutos una compañera que me antecedió. Asimismo, ante dicha falla, lo menos que puede hacer el titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien era la dependencia y encargada directa de este funcionamiento, es ofrecer una disculpa por la situación económica que esto va a generar al país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el No les gusta. diputado Leonel Godoy Rangel de Morena, por favor. La verdad. Con su permiso, señora presidenta. Fíjense que este asunto de Compranet sigue demostrando nuestra tesis. El no hacerse cargo de la realidad. El siempre hablar en tono negativo de nuestro gobierno. Esperemos que no haya un terremoto pronto porque nos van a echar la culpa. Esto de Compranet, pues es un asunto técnico y lo han hecho político. Lo compraron en marzo del 2018 en el gobierno de Peña Nieto y lo servidores. No, esa fue la primera vez, la segunda fue con Peña Nieto. Pregunta, diputado Godoy. Benjamín, adelante, diputado Benjamín. Gracias, muchísimas gracias. Diputado Leonel Godoy, como bien lo apunté hace un rato en una pregunta que le formulé al diputado Noroña, al doctor Noroña, a pesar de las explicaciones que se han dado y que no entienden, es obvia, lo acabo de ver, la gran indignación respecto a este tema del Compranet de los autores de la Estela de Luz. Pero también la gran indignación que ha causado este tema del Compranet a los autores de los negocios de oceanografía, como hace rato se manifestaron, a los autores del Toalla Gate, a los autores de los autonitrogenados, a los autores de la Casa Blanca de las Lomas o a los del Circuito Exterior Mexiquense y al Viaducto Elevado Bicentenario. Ya se les olvidaron a estos señores las adjudicaciones de turiste para realizar eventos, organizarle eventos con Turismo a Calderón. Ya se les olvidaron los contratos y esquemas de desvíos de recursos para adquirir el sistema Pegasus. Ya se les olvidó a estos señores la estafa maestra. Concluya la pregunta, por ¿Qué favor. piensa usted del cinismo de la oposición moralmente y electoralmente derrotada, diputado Godoy? Adelante, por favor. Con Permítame gusto, que termine señor su diputado respuesta. Benjamín Robles. A ver, la moción. Está claro que se acepta cualquier clase de chicanada. A mí me parece que el diputado Godoy aceptará que en un debate parlamentario las preguntas vienen de legisladores de la oposición y no de los mismos compañeros que sabemos que le van a preguntar. Pero por eso es la moción de orden. Yo le pediría, Presidenta, que si le van a preguntar dentro de las chicanadas a las que están acostumbrados, que hagan las preguntas. Aquí no tiene nada que ver la Estela de Luz. Si quieren, pues que se investigue otra vez la Estela de Luz y que se determine quiénes son los culpables. Ellos están en el gobierno. Permítame, Que investiguen orden en la todo y que se castigue en su momento. La moción está muy clara. Que sean preguntas. Si es que van a hacer preguntas, es todo. A ver, permítame. Las reglas que aprobamos de que fueran distintos grupos parlamentarios a quien está en el uso de la palabra. Se está cumpliendo, diputado. No obstante su objeción, creo que las reglas fueron aprobadas por unanimidad y por eso estamos respetándolas. Entonces yo quisiera que continuara con su respuesta y primero que termine con su respuesta y después también hacer un llamado para que sean preguntas concretas. Por favor, adelante. Sí, señora presidenta. Es que este tema de Compranet es lo que está debatiéndose en todo este periodo de la permanente. El negar todo. No hay nada para ustedes que este gobierno haya hecho bien. Hoy salen expectativas de crecimiento que da el Banco de México, no lo mencionan. Hoy sale el tema del feminicidio en Jalisco, donde la Fiscalía de Justicia de Jalisco, donde vino el senador de Movimiento Ciudadano a defender algo que era imposible de defender. Quienes están denegando justicia a Raquel en Jalisco es el partido gobernante allá. Y viene este señor a decir que es culpa nuestra. Fíjense también lo que ocurrió en Nuevo León. Devani Escobar fue señalada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que había muerto de asfixia por sumersión. Tuvo que intervenir el gobierno federal coadyuvando para que se corrigiera.
Y ahora también en lo de Jalisco va a intervenir, sin duda, el gobierno federal para apoyar, porque es monstruoso lo que están haciendo en ese caso. Pero viene el senador, habla y como es su costumbre, puedo continuar con mi tiempo, senadora. Viene el senador y como es su costumbre hace uso de la palabra y de una manera vil. Dice cualquier cosa y se retira. Ni siquiera tiene el valor parlamentario de estar aquí para resistir el debate. Se sale. Así actúan. Por eso nosotros estamos seguros que pese a los obstáculos vamos a salir adelante. La transparencia es nuestro compromiso, combatir la corrupción es nuestro compromiso, combatir la impunidad es nuestro compromiso. No seas presumido. Quiero especificar lo siguiente. Pidieron 3 para hacer la última pregunta, porque son 2 preguntas. Entonces, levantaron la mano en el siguiente orden, según me está informando la Secretaría Técnica. La primera que levantó la mano fue la senadora Nancy de la Sierra. El segundo que levantó la mano es el diputado Reginaldo Sandoval. Y el tercero que levantó la mano es el diputado García García. Entonces, como solamente hay una sola pregunta, primero en tiempo, primero en derecho. Pero yo volteé hacia la izquierda. No, si no la... A ver, usted está en su derecho, diputado. Adelante. Diputado Godoy, Ella no es de permítanme, derecho. por favor. Está en su derecho de no aceptar la pregunta. Está en su derecho. Bien dicho. Así es la regla. La escucho, presidenta, y resuelvo. Adelante con su pregunta y resuelve. ¿Acepta entonces la pregunta? No, primero la escucho. No, tiene que decidir tenga si miedo. acepta la pregunta. Bueno, adelante con la senadora. Adelante. Está bien. Sabe que será siempre con el respeto que la investidura tiene, señor diputado. Solamente preguntarle, cuando usted hace una compra de cualquier artículo, cualquier computadora, cualquier vehículo, cualquier cosa, ¿tú sabes qué capacidad de almacenamiento puede tener o de uso, que no me vaya a dar lata el producto, en fin, el que sea? ¿Por qué no se pudo prever, y esa es mi pregunta, que el almacenamiento se iba a terminar hace aproximadamente 10 días, porque ayer salieron a decir que ya en 2 semanas llegan los implementos para sustituir, y por eso quise preguntarle, porque me parece que son cosas que se pueden prevenir, o sea, son cosas que se pueden saber cuando tú haces, o quien lo haya comprado, y por eso es cuando me gusta ser del Grupo Plural Independiente, porque no me meto en cuestiones políticas. Técnicamente, ¿no cree que hay una garantía de si el producto se compró en el 18 o en el año que fuera, que dijera cuánto tiempo va a durar ese almacenamiento para prever y se comprara el almacenamiento adecuado? Sin duda, senadora, el asunto es que aquí todavía no se resuelve en qué consistió la falla técnica. Hay que esperar el resultado. Por lo pronto, el gobierno federal está haciendo lo imposible porque vuelva a funcionar, que es diferente a saber a qué se debió la falla técnica. Yo creo, reitero lo que hemos dicho, nosotros tenemos un compromiso en el combate a la corrupción. Y en el combate a la corrupción, como aquí, creo que usted lo dijo, va relacionado con la transparencia, con el derecho a la información. Pues eso estamos haciendo. Y eso vamos a seguir haciendo y vamos a buscar no solo que Compranet, sino que cualquier sistema que tenga el gobierno federal funcione como debe de ser. Pero una falla técnica no se le puede dar una calidad política que no tiene. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo el día de hoy, que por eso al rato de cualquier accidente natural nos van a echar la culpa. Y esto es lo que yo creo que les está costando a la oposición, que les estemos ganando las elecciones porque siempre niegan todo lo que hacemos. Sin duda tenemos fallas, tenemos errores, debemos de subsanarlos, pero para ello también requerimos de una oposición de nivel, de altura, que haga propuestas. No hemos visto propuestas en todo este tiempo de Acción Nacional donde diga qué es lo que se tiene que hacer con el país, salvo de hablar de volver al modelo neoliberal. Eso es lo que para nosotros es inaceptable y para eso estamos trabajando, para que el modelo neoliberal nunca más vuelva a este país, y ahí estamos desmintiendo que nosotros queremos volver al pasado. Los que quieren volver al pasado son ellos, porque quieren regresar a ese modelo y no vamos a estar nunca de acuerdo y lo vamos a combatir siempre. Continuando con el tema de los feminicidios. Continúe, por favor. Que continúe. Ya fueron 2 preguntas. Ahora continúe, por favor. A ver, sí la aceptaría, pero hemos sido defensores del reglamento. No se puede. Yo con mucho gusto, pero en el próximo. Y si no, ahorita le toca al doctor Gerardo Fernández Noroña, aunque ustedes les nieguen esa calidad profesional, ahorita lo hará, sin ninguna duda. A mí ya se me agotaron los tiempos de preguntas, pero me encantaría, espero en la próxima, que lo hagamos como hemos tenido este debate con ustedes. Lo que queremos es un debate de altura, eso es lo que queremos. Por favor, continúe y concluya, por favor, diputado. Decirles que en el tema de los feminicidios, aquí se ha venido a acusar a nuestro gobierno de que el incremento de los feminicidios es culpa nuestra.
El artículo 102 constitucional es muy claro en señalar cuál es la competencia de la Fiscalía en materia de delitos federales. El feminicidio es un delito del orden común condenable, que debe de combatirse, que no debe de haber impunidad. Pero hay que saber quiénes son los responsables. Diferente es que nosotros, que nuestro gobierno, que el presidente todos los días en las mañaneras dice y habla sobre los delitos en todo el país. No importa que sea en Guanajuato, no importa que ahí el fiscal y el secretario de Seguridad Pública tengan 12 años. Eso no le importa al presidente, él asume todo. Cuando yo era gobernador, Felipe Calderón, nada de lo que le correspondía a los gobiernos estatales lo aceptaba. Siempre nos señalaba que era nuestra obligación y así lo hacíamos. Y por cierto, se lo recuerdo al PRI, que así también lo señalaba al PRI igual que a nosotros. Los delitos del orden común son de nosotros y es cierto. Y tenemos que asumirlo y por eso los feminicidios han aumentado, pero el gobierno federal no se ha escondido, los ha enfrentado y por eso les tengo una buena noticia. Ahora, en este mes, hubo un 20.5 de baja en feminicidios en relación a agosto del año pasado, que fue cuando hubo el mayor incremento en estos tiempos de feminicidios. Tenemos que combatirlos juntos, tenemos que coordinarnos, tenemos que trabajar juntos, porque este es un tema que todos debemos de atacar. No podemos nadie escondernos, pero en primer lugar no se deben de esconder los responsables constitucionales de combatir el feminicidio, que son los gobiernos de los estados y entre ellos Nuevo León, por cierto. Muchas gracias, señora presidenta. Ahora tenemos ahora el periodo de rectificación de hechos. Usted va a tener 3 minutos. A ver, ¿para hechos? No, entonces le pediría yo que ahorita, que tiene 3 minutos porque va a tener el tiempo cedido por el grupo parlamentario del PES, por el PT y el de Morena, son 3 minutos. Entonces le demos la palabra, el uso de la palabra por 1 minuto a la senadora Nancy de la Sierra Aramburu del Grupo Plural. 1 minuto. Gracias, presidenta. Solamente decir que en el comunicado 52 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitido el pasado 15 de julio, informaron que Compranet presentó un error derivado de un problema de espacio de almacenamiento de datos en la infraestructura, por lo cual las unidades compradoras del gobierno no pudieron cargar la información al sistema, lo que significa que no fue una falla técnica y que no me lo saqué de la manga, que realmente fue la Secretaría de Hacienda la que informó en su documento 52 cuál era el problema de la página. Muchas gracias. Reprobamos este lamentable hecho y hacemos un llamado para dejar de ignorar sistemáticamente esos signos de violencia, los cuales, al no ser atendidos, como pasó en el caso de Lurraquel, pueden derivar de un feminicidio lleno de odio. La pregunta es, ¿cuántas mujeres, al igual que Lurraquel, están viviendo en el estado de Jalisco la misma historia? ¿Es cuánto? Ahora tiene el uso de la palabra, a ver, del PRI, ¿no, verdad? Sí, del PRI no hay ninguno, entonces del Partido Verde, ¿ya? Entonces va la diputada Lisbeth Mata Lozano porque no hay nadie registrado del PRI. Sonido, por favor. Gracias. Gracias, presidenta, con su venia. El Grupo Parlamentario del PAN nos solidarizamos con la familia de Lurraquel, un feminicidio más en este país brutalmente asesinada. Acompañamos la exigencia ciudadana de exigir justicia. Hace unos días, mujeres marcharon y realizaron una ofrenda afuera del gobierno de Guadalajara, Jalisco, sin respuesta alguna. Exhortamos desde esta tribuna al fiscal general a que informe de forma transparente las acciones que se están realizando y comparezca ante las autoridades a dar resultados. El día de ayer se presentó una denuncia en contra de las autoridades justo por actos de omisiones. Las mujeres del PAN estamos generando acciones precisas y acompañando esta exigencia ciudadana, no más feminicidios en este país. Es cuanto, presidenta. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por 3 minutos, por los 2 tiempos cedidos del Grupo Parlamentario del PES y del PT. Muchas gracias, senadora presidente. Primero, con todo cariño y reconocimiento a la mesa directiva, pedí la palabra a tiempo frente a una intervención de Movimiento Paneaguado que cuestionaba las preguntas. Ahora resulta que hasta las preguntas le tienen que gustar a la oposición. Pues es un debate libre y puede preguntar lo que se quiera. Y lo pedí en tiempo y se me negó, y luego la pedí al final de la intervención del diputado Leonel Godoy y se me volvió a negar. Yo creo que deberíamos coincidir, me llama mucho la atención la posición última de Acción Nacional, y en esa línea deberíamos estar todos más allá de las posiciones partidarias. Condenar el asesinato de Lurraquel Padilla, cerrar filas exigiendo justicia, pedir sanción a los funcionarios por la negligencia criminal y por la idea de revictimizar a quien murió quemada viva, que si hay una forma espantosa de morir, debe ser esa. El puro elemento de decir que ella misma se prendió fuego es una aberración, es un acto miserable que no solo deshonra a la víctima, sino continúa en la línea de generar impunidad en un hecho
que monstruoso, la calificación de monstruoso se queda corta. No debemos convalidar, sea cual sea el signo del partido que esté gobernando, actos de esta naturaleza. Me parece de verdad que no basta con la paridad de género en los órganos de gobierno y en el poder legislativo, no basta con el avance en los espacios políticos que en la iniciativa privada no se dan en igual número de mujeres que de hombres, sino tenemos que ir a la raíz de esta violencia terrible que hay contra las mujeres, que se genera desde casa, que se genera desde las familias. La mayoría de mujeres son violentadas, violadas y muchas veces asesinadas por familiares, por amigos, por parejas, en su círculo de trabajo, en su círculo que supuestamente debería de ser de seguridad. Así es que yo, francamente, comento inclusive, en la Junta de Coordinación Política hace 8 días yo no puedo venir a darle su medicina, porque por más que el PRI quiera regatearme mi condición de doctor, tan les doy su medicina que hoy se fueron de plano más que satisfechos de la que les doy cada semana. El pueblo ya me la reconoce, me hablan, como a todo mundo le doy mi número telefónico, doctor Noroña, ya sé que no es doctor, pero para nosotros es doctor. Anden, para que se anden con cosas. Así es que, volviendo, dice que soy un usurpador de funciones, ni que fuera el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Fíjense, a un médico homeópata le dice chochero. ¿Qué nivel de ignorancia? ¿Qué nivel? Ese es el nivel de ignorancia de los paniaguados. Fíjense qué diferencia. Larga vida a la senadora que pide justicia frente al asesinato infame de Luz Raquel Padilla y un machinrín provocando, violentando, distrayendo, haciendo toda la tarea de evadir la solidaridad mínima en un caso tan terrible como el asesinato de Luz Raquel Padilla. Mi estimado Paniaguado, le daré medicina acá que me la pida, pero no me puede hacer preguntas porque se me acabó el tiempo y además no se pueden hacer preguntas durante las intervenciones por moción de rectificación de hechos. Muchas gracias por su atención. ¿Con qué objeto, diputado? A ver, sonido, ¿con qué objeto? Gracias. Quisiera hacer uso del minuto que tenemos derecho como grupo parlamentario. Es que le cuento que aquí los secretarios técnicos no tenían registro y se les consultó qué orador y no recibimos respuesta de qué orador iba a participar. A ver, dígame. Sí, Presidenta, bueno, tenemos derecho a un minuto por grupo parlamentario. Sabemos que en su momento... ¿Me permite? ¿Solo me permite terminar la idea? ¿Me permite terminar la idea, Presidenta, por favor? Sí, sabemos que tenemos derecho a un minuto. Se nos pasó a registrar al orador. Es que se le pasó a registrar. Sí, se nos pasó, pero estamos en tiempo, todavía no termina esta etapa. Esta es una ronda de rectificación de hechos y se les ha preguntado a todas las fracciones parlamentarias, por favor guarden silencio, permítame continuar, se les ha preguntado a todas las fracciones parlamentarias quién va a ser el orador de la rectificación de hechos. En el caso del PRI no nos dieron el nombre de quién participaría. Entonces yo le ruego que para la próxima sí nos atiendan la pregunta para ver quién participa. Muchas gracias. A ver, dígame, ya no es su tiempo, pero dígame cuáles son los motivos de su intervención. Sí, Presidenta, estamos acudiendo a su buena voluntad. Sabemos que no lo hicimos en nuestro tiempo, pero el grupo parlamentario del PRI no ha participado. Discúlpeme ahora sí mi buena voluntad, pero tengo que ser, digamos, imparcial y objetiva y no me dieron el orador. Vamos a empezar ya con el siguiente apartado. Discúlpeme, el siguiente apartado es el de